Muy buenos días, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido nuevamente a este canal, su canal, Pioneros Adventistas. En esta ocasión vamos a desarrollar la temática sobre las trompetas. Hoy será el inicio, la introducción a esta temática. Luego vamos a avanzar hacia el cumplimiento de las trompetas a través de la historia. Y para ello vamos a utilizar los textos de Jaime White y de otros pioneros. Pero también, por supuesto, y como base, la Biblia. Pero hoy vamos a hacer una introducción para demostrar la falsedad de que las trompetas sonarán en el futuro. Hay una cita del linaje de White que declara que sonará una trompeta tras otra en el futuro. Y muchos, desde Gambetta hasta gente del Padre y el Hijo, han mal usado esa cita, malinterpretándola, sacándola de contexto y no entendiéndola. Hoy la vamos a comprender. También vamos a entender si podemos enviar las trompetas al futuro. Vamos a comprender que enviar las trompetas al futuro, hablando de las 7 trompetas, es un ataque al santuario y a las verdades adventistas y al historicismo, que es parte de nuestros valores, de nuestros pilares, fundamentos e hitos. La Iglesia Adventista es per se historicista, no futurista ni preterista. Por lo tanto, lo que vamos a entender hoy es que los eventos históricos tienen una relación correlativa en orden, junto con las profecías. Las profecías son el cumplimiento a través de la historia, de la voluntad de Dios para con el hombre. Es decir, los eventos proféticos o las profecías se cumplen en los eventos históricos de la historia terrena. En ese marco y en ese orden es que se van cumpliendo los distintos procesos proféticos que el Señor ha declarado a través de Daniel y Apocalipsis y también a través de los distintos profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Así lo creyeron los pioneros, así lo creía la hermana White, así lo creen los verdaderos adventistas. Pero lamentablemente se ha introducido en el adventismo ideas evangélicas, pentecostales y católicas, jesuitas por lo demás, muchos de ellos preterismo y futurismo. Pero hoy vamos a ordenar la casa y vamos a entender que todas las profecías han tenido su cumplimiento en el marco histórico, que no se puede colocar las trompetas en el futuro o eventos históricos que ya se cumplieron en el pasado no pueden ser puestos en el futuro. Habrá doble cumplimiento de alguna que otra profecía, pero son cumplimientos análogos, es decir, parecidos y no idénticos. El señor Gambetta, a través de todos estos años en el adventismo, ha hecho una tarea destructiva de nuestras ideas, de nuestros pilares y de nuestros fundamentos, de nuestras creencias. Y ha traído consigo ideas y errores que provienen del mundo evangélico. Hoy esto lo está repercutiendo personas, incluso, repito, de ministerios que profesan creer en el Padre y en el Hijo. Uno de estos ministerios hace un tiempo hizo unos videos, son 2 videos que creo que hicieron, sobre las trompetas. Cuando una persona que vino a ver sus videos le preguntó a uno de estos predicadores por qué ellos no daban la temática en el concepto histórico o en el contexto histórico como los pioneros lo enseñaron, este predicador joven dijo que los pioneros habían copiado a un historiador llamado Edward Gibbons la interpretación de las trompetas, lo que es irrisorio. Este jovencito está atacando el espíritu profecía que declara que los pioneros fueron iluminados, dirigidos e inspirados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y no que copiaron a un mundano como Edward Gibbons una interpretación que Edward Gibbons nunca ha hecho. Aquí tengo los 4 tomos de la historia de Roma y su caída, de Edward Gibbons. Jamás él ha interpretado las trompetas. Eso es mentira. Por lo tanto, ese ministerio que profesa creer en el Padre y en el Hijo está mintiendo. Sobre todo ese joven. Que el Señor le reprenda. Ahora, hermanos, vamos a pasar a estudiar la temática donde vamos a comprender las distintas trompetas que hay en la Biblia. Entonces, los hermanos que están malinterpretando
Aquella cita de Ellen G. White, en que habla que una trompeta sonará tras otra en el futuro, no están estudiando el santuario y no han estudiado las trompetas en el marco bíblico y en el marco del santuario. Vamos a entender que existen distintas trompetas y esas trompetas tienen distintas funcionalidades en el marco de la historia de Israel y en el marco de la profecía. Así que acompáñenme, por favor, en este nuevo estudio y que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanos. Antes de comenzar este estudio, les pido, por favor, que me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, seas tú alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre santo. En esta mañana elevamos nuestra oración para pedirte perdón por nuestros pecados y suplicarte, Señor Dios, que la sangre bendita de tu Hijo Jesús, tu único Hijo, nos limpies, nos laves y nos redimas de toda maldad. Ahora, Padre, pedimos con la promesa de tu palabra que nos bautices con tu Santo Espíritu, que podamos ser una solamente y podamos comprender el Evangelio que tú nos quieres mostrar y las verdades adventistas que tú nos has heredado a través del legado de los pioneros. Levantemos a estos hombres, revivámoslos, como tú, Señor, los solicitaste a través de tu mensajera, Ellen G. White. Que el poder y el espíritu que hubo en ellos hace 200 o 150 años sea en cada uno de nuestros hermanos que vienen a oír la verdad presente. Que tú seas alabado, glorificado y bendito, y tu pueblo edificado, para que Cristo sea conocido hasta lo sumo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a estudiar las 7 trompetas en su marco histórico verdadero. Así lo creían los pioneros y así debe creerlo todo adventista del séptimo día, que se aprecie de adventista. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que existen para los adventistas históricos y verdaderos 3 líneas de tiempo proféticas. Estas 3 líneas fueron dadas por Dios para que nosotros comprendamos el calendario de Dios y en qué lugar estamos en el marco de la profecía y de la historia terrena. Es decir, Satanás está haciendo un esfuerzo desde los tiempos de los pioneros y Ellen G. White hasta nuestros días de producir una Babilonia, una confusión en relación a esta temática, y así los adventistas pierdan de vista en qué lugar realmente están de la historia de este mundo y del proceso profético. Nosotros estamos muy cercanos a la segunda venida de Jesús. Estos grupos de sostén propio y también de la organización que acostumbran a enviar las trompetas, los 3 años y medio al futuro, lo que están haciendo es destruir estas 3 líneas de tiempo profético que Dios nos dio como calendario. Así también muchos de ellos se están levantando para introducir las fiestas ceremoniales con el mismo actuar y el mismo propósito, que es hacer que el adventista pierda de vista la verdad presente y el momento actual en que nos toca vivir, que es el marco del lugar santísimo y el juicio investigador o Yom Kippur. Estos mismos ministerios que pecan al enviar estos eventos históricos hacia el futuro son los mismos que están hoy en día introduciendo la idea de que hay que guardar las fiestas ceremoniales, haciendo que el pueblo de Dios pierda de vista el juicio investigador y se centren en mirar fiestas futuras o fiestas pasadas, como la Pascua o la fiesta de las cabañas. Y todo se hace con una mala interpretación o una descontextualización de citas aisladas del Ellen G. White, a la manera de los evangélicos y a la manera de los trinitarios. En años recientes, los estudios adventistas se han enfocado en la estructura literaria del libro del Apocalipsis. Estos estudios han confirmado el consenso pionero adventista que los cumplimientos de las líneas paralelas de la profecía, a saber, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, se extienden a través de la era cristiana, comenzando en el día de Juan y extendiéndose hasta la segunda venida de Cristo. Podríamos decir que estos procesos históricos y proféticos se desarrollan en el marco de estos últimos 2000 años, desde que Jesús
ascendió al cielo, y desde que a Juan se le reveló en la isla de Patmos las verdades del Apocalipsis, hasta la segunda venida de Cristo. Y eso es lo mismo que encontramos en Mateo 24, que está expresado y detallado en el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos es Mateo 24, o una explicación de Mateo 24, cuyo proceso histórico comienza con la destrucción de Jerusalén y del templo y finaliza con la segunda venida de Jesús. Pero estos grupos también cometen el pecado de enviar a Mateo 24 al futuro. Eso lo hacen porque no son adventistas históricos, no son adventistas puros, sino que son adventistas que han sido aleccionados por la apostasía omega, por pastores con ideas evangélicas, traídas de Babilonia a través de la teología. Hoy algunos se están arguyendo por dos cumplimientos distintos de los sellos y trompetas y otras porciones del Apocalipsis, incluyendo los periodos de tiempo, enviando los 3 años y medio al futuro, así también las trompetas, los sellos y Mateo 24 y muchas profecías. Esto lo están haciendo, como les digo, porque tienen mente evangélica y traen del mundo evangélico la idea de un doble cumplimiento. Es verdad que hay muchas cosas que tienen doble cumplimiento, y muchos de esos cumplimientos son análogos, no exactos, sino similares. La palabra análoga significa similar, pero no exactamente igual. Estas personas ven un segundo cumplimiento y principal para ellos. Ellos exacerban el futurismo, aunque dicen que creen en el historicismo, pero jamás desarrollan las ideas historicistas o jamás predican según y conforme a lo que los pioneros nos legaron. Así que repito, ellos ven un segundo cumplimiento y principal para ellos, dejando de lado el cumplimiento historicista, enviando al futuro el fin de los tiempos, los sellos, las trompetas, que comúnmente están conectadas al juicio investigador de Daniel 7, y las envían y las conectan con el juicio ejecutivo después del milenio. Ahora, este proceder ataca el santuario y el marco del santuario en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, donde Jesús, al morir como Cordero en la tierra, asciende al cielo y comienza su obra en el santuario celestial, partiendo en el lugar santo y desarrollando su última obra en el Santísimo desde 1844 al comenzar el juicio investigador. Estos supuestos adventistas, futuristas, lo que están haciendo es atacar esta evidencia bíblica que nos muestra el libro de los Hebreos en relación al ministerio de Jesús en el lugar santísimo y previamente en el lugar santo. Es un ataque al santuario y ellos están actuando en conformidad a las ideas provenientes de Babilonia, preterismo y futurismo, y nos desposeen de la verdad presente. Repito, ellos jamás muestran la interpretación histórica, sino que siempre exaltan, y es principal para ellos, la interpretación futurista. Los datos históricos y los datos bíblicos demuestran claramente que los pioneros adventistas o los adventistas históricos entienden y comprenden que esta serie de eventos y profecías se desarrollan en el marco de la era cristiana, desde los tiempos de Jesús y de Juan de Patmos hasta la segunda venida de Jesús, y que nunca tuvieron la intención, como serie entera, de hallar un segundo cumplimiento en el tiempo final. Repito, todo esto son ideas evangélicas y pentecostales y también católicas, que se han introducido en estos últimos 100 años a la muerte de los pioneros a través de la apostasía omega. Así que los principales estudiantes adventistas del séptimo día de la Biblia llegaron a un consenso sobre cómo aplicar las diversas partes del libro del Apocalipsis a la historia de la era cristiana. Ellos entendieron que las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 1 al 3 fueron enviadas inicialmente a las 7 iglesias del primer siglo, sobre las cuales Juan
estaba interesado en supervisar. El significado de estas cartas se extiende también, por representación simbólica, a los 7 periodos mayores de la historia de la iglesia cristiana. Las 7 iglesias que van de Éfeso a Asia, la Odisea, la iglesia adventista, el pueblo del juicio. Los pioneros adventistas del séptimo día entendieron que los sellos, las trompetas y el capítulo 12 de Apocalipsis ofrecen 3 líneas paralelas, cubriendo toda la era cristiana. Primero, los 7 sellos son paralelos a las 7 iglesias, como un resumen de los mayores periodos de la historia cristiana. Segundo, las 7 trompetas contienen principalmente los juicios de Dios sobre las porciones de Oriente y Occidente del Imperio Romano, cumpliendo las profecías de Daniel. Así que estos hermanos futuristas están atacando la revelación del Apocalipsis en relación al libro sellado de Daniel. Y punto 3, el capítulo 12 de Apocalipsis describe el gran conflicto en los cielos y su papel en la experiencia de la iglesia en la tierra. También los pioneros acordaron que la mayor parte de los eventos descritos en los capítulos 13 al 19 son concernientes al fin del tiempo, dirigidos a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulos 20 al 22, por otro lado, fue visto por los pioneros como acontecimientos más allá de la segunda venida de Jesús. Esta aproximación interpretativa de Apocalipsis desde el capítulo 1 al 12, conocida como historicismo, fue basada en el modo en que Daniel y Jesús mismo interpretan el futuro en términos de una serie de eventos históricos que van desde el tiempo del profeta hasta el establecimiento del reino eterno de Jesús. La segunda división del Apocalipsis fue entendida cubriendo principalmente los eventos conectados con la segunda venida de Cristo en sí misma, aunque seguido por pocos hoy en detalles exactos. Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, por ejemplo, continúa como una expresión de este consenso básico logrado hace alrededor de 100 años por nuestros antepasados espirituales. En años recientes, muchos adventistas del séptimo día han explorado la posibilidad de que la perspectiva del fin del tiempo de Apocalipsis pueda ser mucho más amplia de lo que los adventistas han pensado. En general, estos intérpretes están de acuerdo con el consenso histórico respecto a las iglesias, Apocalipsis capítulo 1 al 3, y la última mitad del libro de Apocalipsis entre los capítulos 3 al 22. Sin embargo, ellos normalmente argumentan por un segundo cumplimiento futuro de ciertas porciones de Apocalipsis, incluyendo sus periodos de tiempo, pero jamás presentan el aspecto histórico, aunque dicen que aceptan el historicismo, pero nunca lo presentan, nunca lo estudian, porque no lo creen. Vamos a ver hoy, a través de el linaje de White, al final de este estudio, que no es posible enviar eventos históricos que ya se cumplieron en el pasado, en el marco de la historia terrena, al futuro. Y el linaje de White nos reprenderá y nos dirá que tenemos que creer las cosas tal cual Dios se las interpretó por medio del Espíritu Santo a los pioneros. Así que estos intérpretes del fin del tiempo creen que los sellos y las trompetas de Apocalipsis capítulo 4 al 11 retratan eventos asociados con el fin del tiempo más que con el conjunto de la extensión de los eventos históricos propios de la era cristiana. Los sellos de Apocalipsis 4 al 6 son usualmente entendidos retratando aspectos del juicio investigativo que comenzó en 1844, y las trompetas de Apocalipsis 8 al 11 son entendidas siguiendo el cierre del tiempo de gracia justo antes del regreso de Cristo. Así que para algunos estos son vistos como segundos cumplimientos. Aunque un entendimiento de los sellos y las trompetas puede no ser crítico o de gran importancia para la salvación,
las actuales realidades de los eventos que estamos viviendo requieren que les sean dadas una atención más cuidadosa de lo que ha sido el caso en el pasado. Vamos a estudiar entonces el marco histórico y el marco del santuario en referencia a las trompetas, pero también vamos a avanzar en el estudio de los sellos y de todas las porciones históricas y de los eventos históricos y de las profecías relacionadas con la historia, de ahora en más. Vamos entonces a introducirnos a las 7 trompetas, si es que estas pueden ser tenidas en lo futuro. Pero primeramente nos vamos a ubicar en el contexto bíblico de las 7 trompetas en Apocalipsis capítulo 8 en adelante. Apocalipsis capítulo 8 versículos 1 al 5. Y cuando abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Ese texto es en el futuro y proviene del capítulo 7, en el marco de los sellos. Pero ahora, en el versículo 2, comienza el contexto de las 7 trompetas. Versículo 2 de Apocalipsis 8. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Verso 3. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Verso 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo voces, truenos, relámpagos y terremotos. El texto que estamos leyendo nos indica el contexto en el lugar santo. Se ha mencionado el altar del incienso, y el altar del incienso es parte de los muebles que están en el lugar santo. Pero ahora vamos a utilizar textos de la hermana White que nos indica que Apocalipsis, en los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 11, se encuentran en el marco del lugar santo. Y posteriormente, a Apocalipsis 14, desde el capítulo 15 en adelante, estamos en el marco del lugar santísimo. Así como vemos a Jesús vestido de sacerdote común en Apocalipsis capítulo 1, verso 13, y lo vemos caminando entre los candeleros en el versículo 12, vemos también a Jesús ministrando como sacerdote en el lugar santo frente al altar del incienso en Apocalipsis 8 que acabamos de leer. Este es el último mueble del primer departamento previo al lugar santísimo, mezclando las oraciones de los santos con el incienso. Para ello tenemos que ver Hebreos capítulo 9 versículos 1 al 3, Éxodo capítulo 30 versículo 1 al 10 y Éxodo capítulo 40 versículo 5, Salmos capítulo 141 versículos 1 y 2 y Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. En todos estos versículos se nos va a explicar el mueble del altar del incienso en el marco del lugar santo. Este mueble, el altar del incienso, como decía antes, se encuentra en el límite entre el velo para pasar del lugar santo al santísimo. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, este mueble se colocaba cercano al velo que separaba el lugar santo del santísimo, para que el sumo sacerdote, al llenar de incienso el incensario de oro para presentar las oraciones dentro del santísimo, en el Yom Kippur, no tuviese que entrar del todo al lugar santo. Entonces se colocaba este mueble cercano al santísimo, en el límite entre el velo que separa el lugar santo y el santísimo. Vamos ahora a entender lo que el Espíritu de Profecía nos dice del lugar santo en el marco de Apocalipsis, o de Apocalipsis más bien en el marco del lugar santo. Los lugares santos del santuario celestial están representados con los 2 departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan
que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. De nuevo, fue abierto el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y miró Juan hacia adentro del velo interior, el lugar santísimo. Allí vio el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Entonces entendemos que tanto las trompetas como los sellos y las 7 iglesias van desde que Cristo subió al cielo y se le da la revelación a Juan hasta que Cristo ingresa al lugar santísimo. El Ellen G. White nos está diciendo aquí en el Conflicto de los Siglos, página 466, párrafo 3, que Apocalipsis 4 y 5, Apocalipsis 8 y 3 están en el marco del lugar santo. Y nos dice que Apocalipsis 11, 19 está en el marco del lugar santísimo. Así que todos los símbolos y eventos que se expresan desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 10 están en el marco del lugar santo. Y todo lo que se enseña en Apocalipsis o se revela en Apocalipsis desde el capítulo 11 en adelante está en el marco del lugar santísimo, exceptuando el capítulo 12 y el capítulo 13 de Apocalipsis, que son 2 capítulos explicativos en cuanto a las bestias de Daniel y de Apocalipsis. Roma imperial, Roma papal y finalmente la bestia con cuernos de cordero, pero que habla como dragón, el protestantismo y Estados Unidos. Vamos ahora al libro La historia de la redención, página 395, párrafo 1. Dice la mensajera: el santuario que está en el cielo, en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Así como el santuario terrenal tenía 2 compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo, también hay 2 lugares santos en el santuario celestial. Y el arca que contenía la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que encontramos en el santuario terrenal, tenían su contraparte en el santuario celestial. En santa visión se le permitió al apóstol Juan entrar en los cielos, y allí vio el candelabro y el altar del incienso, y el templo de Dios fue abierto, y él vio el arca de su pacto. Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 8:3 y Apocalipsis 11:19. Repito, Apocalipsis 4:5 y 8:3 están en el marco del lugar santo, y Apocalipsis capítulo 11, verso 19 está en el marco del lugar santísimo. Y en Apocalipsis 11:15 se nos dice que comienza a tocar la 7ª trompeta cuando comienza el juicio de los muertos, como lo vamos a ver más adelante en el estudio. Por ahora quiero que vayamos a Cristo en su santuario, libro recopilatorio de citas del Ellen G. White. Dice aquí: como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte. Era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los 2 lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 9, verso 9, versículo 23 y Hebreos capítulo 8, verso 2. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio que allí ardían 7 lámparas de fuego. Vio también a un ángel que tenía un incensario de oro,
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis capítulo 4, verso 5 y Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Aquí, en Cristo en su santuario, se nos muestra más implícitamente que Apocalipsis 4, 5 y Apocalipsis 8, 3 están en el marco del lugar santo. Vamos ahora a avanzar. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial. Apocalipsis 4, 5 y Apocalipsis 8, 3. Ahora, y vio que allí ardían 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal, muebles pertenecientes al lugar santo. Punto seguido. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su pacto, Apocalipsis capítulo 11, verso 19, representada por el arca sagrada construida por Moisés para contener la ley de Dios. Cristo su santuario, página 38, párrafo 1. Así que esta cita es mucho más clara que las otras, donde el G. White nos dice que Apocalipsis 1 hasta el capítulo 10 están en el marco del lugar santo. Así que las trompetas y los sellos y los eventos históricos y proféticos narrados desde el capítulo 1 al capítulo 10 están en el lugar santo y ya han sido cumplidos en la historia terrena. Y todo lo que tenga que ver con Apocalipsis 11 en adelante, en el contexto de la séptima trompeta, y también una porción de Apocalipsis 10, que también entra a la séptima trompeta, están en el marco del lugar santísimo y la historia final de la humanidad. Y el último proceso cristiano, que es el movimiento adventista del séptimo día, que comienza su función en esta tierra y la predicación de los 3 ángeles a la séptima trompeta, que sonó en 1844. Estos eventos no se pueden enviar al futuro, como lo vamos a ver más adelante en el libro Mensajes Selectos tomo 2, capítulo 12. Ideas futuristas sobre las trompetas. Vamos a revisar la cita en su contexto de Elena G. White, que ella dice: una trompeta sonará tras otra en el futuro. Estos hermanos futuristas, que se dicen adventistas, toman el texto fuera de contexto y no leen la cita completa. Esta cita está en el marco de una guerra, la guerra de Armagedón, que aparece en el capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces vamos a entender de ahora en más que existen varios tipos de trompetas en el marco del Antiguo Testamento y del santuario. Y habían 7 trompetas que eran usadas para avisar al pueblo que iba a comenzar el día de la expiación, o el Yom Kippur, que para nosotros comenzó en 1844, coincidiendo con el hecho bíblico que se nos dice que al final de 1798, del tiempo del fin, cuando Dios comienza a dar cumplimiento a las profecías que Dios profetizó a través de los profetas y apóstoles, según Apocalipsis 10, 7 y 8, comienza a sonar la séptima trompeta. Por lo tanto, en ese momento comienza el juicio investigador en 1844 y finalizan los 1260 años y las 2300 tardes y mañanas. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Punto seguido. Sonará una trompeta tras otra. Entonces, como yo les decía anteriormente, antes de comenzar a leer esta cita de Mensajes Selectos tomo 3, página 487, párrafo 1, las 7 trompetas de Apocalipsis son las mismas 7 trompetas que aparecen en Levítico 23 en el marco del día de la expiación. Es decir, que estas 7 trompetas avisaban o advertían al pueblo que iba a comenzar el Yom Kippur, el día de la expiación.
Por eso estas 7 trompetas, o la séptima trompeta en Apocalipsis, suena en el año 1844, al finalizar las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y así comienza el juicio investigador. Pero las trompetas que ahora la hermana White nos anuncia que sonarán en el futuro están en el marco de la guerra de Armagedón. Así que de ahora en más, a través de la Biblia y del Antiguo Testamento, puntualmente, vamos a entender las distintas trompetas que habían en el santuario, en el Antiguo Testamento, y las distintas funcionalidades que éstas tenían, e incluso los distintos materiales con el cual eran confeccionadas. Las trompetas a las cuales la señora White está haciendo alusión aquí son 2 trompetas de plata que sonarán en el futuro en el marco de la guerra de Armagedón. Estas 7 trompetas que estos falsos ministerios quieren enviar al futuro fueron confeccionadas con cuernos de animal. Continuemos leyendo o leamos nuevamente mejor. Tendrá lugar la batalla del Armagedón y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán Jesús de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla, Miguel. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Todo esto está en el marco de Apocalipsis 19, desde el versículo 11 en adelante, y Apocalipsis 16, que nos muestran el desarrollo de la batalla de Armagedón, que es una batalla espiritual, no literal. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Esas copas son las plagas. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Eso lo hace, como sabemos, a través de su persona, de su Santo Espíritu, su persona divina. Él, Cristo, defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Mensajes Selectos, tomo 3, página 487, párrafo 1. Por lo tanto, hemos visto el contexto de esta frase que utilizan los futuristas para enviar las trompetas o las 7 trompetas al futuro, destruyendo así el santuario y su orden histórico. Entonces, el contexto y el marco de esta cita nos relaciona con la guerra de Armagedón. Así que tenemos que descubrir qué trompeta o cuáles trompetas estaban relacionadas con el día de la expiación y qué trompetas estaban relacionadas con las guerras o, en su defecto, con Armagedón. Vamos a leer ahora un ejemplo de trompetas en el futuro que es mencionado por Pablo en referencia a la resurrección de los muertos en el día postrero. Y esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Aquí se nos está mostrando un símbolo de trompeta, que Dios mismo, Cristo, con voz de arcángel, con la voz de Miguel, dará la orden a los ángeles para que los muertos sean resucitados y los ángeles los levanten de los sepulcros y los suban a las nubes para estar con Cristo. Así que vemos que el símbolo de la trompeta es una voz de mando, en que Miguel, Cristo, el arcángel, ordena a sus huestes a que reúnan a su pueblo, como aparece en Salmos capítulo 50, versículos 1 al 5. La voz de Dios como sonido de trompeta.
Vamos entonces a Éxodo capítulo 19, verso 16, que nos demostrará que las trompetas son un símbolo de la voz de Dios. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo capítulo 20, verso 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Zacarías 9:14. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Así que todos estos versículos nos muestran que la trompeta en el marco profético es un símbolo de la voz de Dios. Y en este caso, de la voz de Cristo, que es Dios, pues es el Hijo de Dios. Vamos a Isaías capítulo 58, versículo 1, donde se nos demostrará que la voz del atalaya, del siervo de Dios, suena también como trompeta. Isaías 58, 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La Biblia y el Espíritu de Profecía nos dice que nosotros tenemos que darle a la trompeta un sonido certero. ¿Qué es la trompeta? La voz de la profecía y de la palabra de Dios. La palabra, la voz de Dios es trompeta, pero aquel atalaya, aquel misionero, aquel predicador que habla las palabras de Dios, su voz suena como trompeta. Y cuando habla de profecía, cuando habla de mandamientos y cuando habla del Evangelio eterno, debe darle a la trompeta un sonido certero. Así que la voz del atalaya, del profeta o del predicador suena como la voz de Dios, como voz de trompeta. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 33, versos 2 al 4. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y los pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la trompeta es un símbolo de las advertencias proféticas que un profeta tiene que proclamar. La voz de Dios que suena como trompeta. Joel capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Es decir, Joel, el profeta, tenía que anunciar estos eventos que venían sobre el pueblo. Es decir, que la voz del profeta, que habla la palabra de Dios, que es la trompeta, la voz de Dios es la trompeta, entonces este profeta le está anunciando al pueblo eventos que van a ocurrir. Y esta advertencia, esta profecía, es la voz de Dios, es trompeta de Dios. Así que el profeta repercute la voz de Dios como trompeta. Y es por eso que el profeta tiene que darle a la trompeta un sonido certero. ¿Qué estoy demostrando con esto? Que estos futuristas, supuestamente adventistas, pero que son adventistas nominales, es decir, adventistas evangélicos, están dando una mala interpretación a los símbolos proféticos de las trompetas en Apocalipsis. Y entendiendo todo como trompeta a las 7 trompetas del santuario, mandando las 7 trompetas al futuro, cuando en realidad las 7 trompetas tienen su marco en el santuario, en el lugar santo,
y que marca la séptima trompeta el comienzo del lugar santísimo, es decir, el paso de Jesús al lugar santísimo, viniendo del lugar santo, y el comienzo del día de la expiación o el Yom Kippur. Como lo expresa en forma literal Levítico 23, desde el versículo 23 en adelante. Así que estas personas están causando confusión. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen una Babilonia en su mente y no comprenden la diferencia entre las trompetas literales del santuario y los símbolos de las trompetas en el marco profético de Apocalipsis y de los otros profetas, como hemos visto en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a ver cómo los ángeles también tocan trompetas en el marco de juicios. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Apocalipsis 8, verso 13. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz. Vemos aquí que se utiliza una prosa, se utiliza poesía. No existe un águila que hable, por lo tanto el águila es un símbolo. Lo mismo ocurre con las trompetas que simbolizan la voz de Dios, o la voz del profeta, o como vamos a ver ahora, la voz de los ángeles. Apocalipsis 8:13. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz, ay, ay, ay. Ahí están los tres ayes. Ay, 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 de los habitantes de la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Estos otras trompetas son juicios y también son llamados de Dios para que el pueblo se reúna para la gran batalla espiritual. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Aquí vemos a un ángel que toca la trompeta, pero es un símbolo, no es literal. Es la voz del ángel por el cual Dios anuncia estos eventos que están ocurriendo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una gran voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entendemos ahí entonces que en Apocalipsis 9 se nos está hablando de la sexta trompeta, porque la toca el sexto ángel. Todo esto, como ya vimos, es en el lugar santo, como lo pudimos corroborar con la cita de la hermana White. El lugar santísimo en Apocalipsis aparece recién o se abre recién desde Apocalipsis 11, versículo 15 al 19, en adelante. Por lo tanto, Apocalipsis 10 y Apocalipsis 9 para atrás están en el marco del lugar santo. Así que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta trompeta y la séptima suenan en el lugar santo, mientras que la séptima trompeta, que suena en el lugar santo finalizando la obra de Cristo en 1844 y pasando al lugar santísimo, tiene como objeto advertir al pueblo de que ahora Cristo va a pasar del lugar santo al santísimo, que es la misma voz de advertencia que Cristo le da a la iglesia de Filadelfia, previo a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, donde se le advierte a esa iglesia que se prepare para pasar del lugar santo al santísimo, pues ha sido abierta una puerta que nadie puede abrir cuando Cristo cierra y nadie puede cerrar cuando Cristo abre. Apocalipsis 3. Leamos nuevamente Apocalipsis 9:13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Apocalipsis 10:7. Aquí ya nos entramos al límite entre el lugar santo y el santísimo. Este marco de Apocalipsis 10 nos narra el gran chasco y la aparición del gran movimiento adventista, la iglesia adventista del séptimo día. Apocalipsis 10:7. Pero los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es el misterio de Dios? El gran plan de redención, el evangelio, compuesto de mandamientos y profecías. En el libro de Daniel capítulo 2, Daniel nos dice que Dios le reveló el misterio. En Amós 3:7 nos dice que no hará nada al Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y en Efesios capítulo 3, Pablo nos dice
que el misterio es el Evangelio, el plan de redención de cómo Dios y su Hijo Jesús iban a salvar al mundo del pecado. Así que para 1844, al finalizar los 2300 tardes y mañanas y al son de la séptima trompeta, el misterio, las profecías de Dios y el Evangelio son cumplidos o consumados como Dios lo anunció a sus siervos los profetas. Leamos nuevamente Apocalipsis 10:7. Pero los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. De manera que la séptima trompeta comienza a sonar en el límite del lugar santo al lugar santísimo, pero cuyo sonido continúa, es decir, las advertencias de la voz de Dios que se simbolizan en la séptima trompeta que toca este séptimo ángel, repercuten del lugar santo hacia el lugar santísimo. Por lo tanto, todo el mensaje de la séptima trompeta o de las advertencias o profecías que están desde 1844 en adelante tienen que ver con el lugar santísimo. ¿Qué le estoy diciendo? Que nosotros estamos en la séptima trompeta, en el sonido de la séptima trompeta que comenzó a sonar en el límite del lugar santo al lugar santísimo en 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al santísimo, comenzando el Yom Kippur o el día de la expiación. Y eso está totalmente en armonía con la Biblia y con la literalidad del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, puntualmente Levítico 23, que nos dice que las 7 trompetas debían sonar en el séptimo mes, del primer día al séptimo día, previo al 10º día, donde comenzaba el día de la expiación, el Yom Kippur o el juicio investigador. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19, que ya habíamos mencionado a través de los textos de la señora White y que ahora vamos a comprenderlo en el contexto bíblico. Y vamos a ver que la séptima trompeta también suena como paralelo al capítulo 10 en el capítulo 11, del versículo 15 al 19, en el marco de la apertura del lugar santísimo. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Verso 17. Diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Verso 18, muy importante. Y se han airado las naciones. La ira de las naciones es un concepto bíblico que simboliza cada vez que el pueblo de Dios predica el Evangelio eterno, en toda la historia terrena, desde los tiempos de Abel, predicándole a Caín, hasta José, Jesús, los profetas, los apóstoles, los reformadores, los pioneros y la hermana White, y hoy nosotros. Cada vez que el pueblo de Dios se levanta a predicar los 3 ángeles, el Evangelio eterno, se produce la ira de las naciones, porque la mundanalidad, porque el mundo, porque las naciones odian el Evangelio y siempre se van a irar que se les predique la verdad. Es por eso que la iglesia adventista no quiere predicar el Evangelio, porque tiene temor a la persecución. Es decir, que la ira de las naciones simboliza a las distintas persecuciones que ha sufrido la iglesia o al rechazo que ha sufrido la iglesia por causa de la predicación del Evangelio eterno. Repito entonces el versículo 18 de Apocalipsis 11. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, que comenzó el juicio de los muertos. ¿Cuándo? A la séptima trompeta, según Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, la séptima trompeta, y el verso 18 nos dice que en 1844, a la séptima trompeta, el pueblo adventista comienza a predicar los 3 ángeles y el mundo comienza a rechazar al pueblo adventista, produciéndose el gran chasco. Y luego se nos dice que comienza el juicio de los muertos a la séptima trompeta en 1844, coincidiendo, bíblicamente hablando, con Levítico 23, verso 23 en adelante. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados,
y para que des el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, temer a Dios y darle gloria, pequeños y grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Entonces, a la séptima trompeta, cuando el pueblo de Dios comenzó a predicar los tres ángeles, y el mundo se airó, y comienza el gran chasco, porque es rechazado el evangelio, que predicaba el movimiento milerita y el movimiento adventista, comienza el juicio de los muertos, y se abre, como dice el versículo 19, el templo de Dios, donde Cristo pasa del lugar santo al santísimo, donde se encuentra el arca de la alianza y la tabla de la ley, el maná y la vara de Aarón. Volvamos a leer el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Leamos un versículo ahí en Salmo 103, verso 20. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo a la voz de su palabra, la trompeta de Dios. Vamos ahora a revisar las trompetas en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a diferenciar entre una clase de trompeta y otra clase de trompeta. Cuando se estudia el Antiguo Testamento y el santuario, encontramos distintas trompetas de diferentes confecciones, material y uso. Es decir, en el antiguo Israel se usaron distintas trompetas por diversos motivos. Revisemos, el escrito está. Números capítulo 10, versículo 1 al versículo 10. Números 10, 1 al 10. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata. Aquí vemos 2 trompetas confeccionadas del material llamado plata. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Por lo tanto, estas 2 trompetas de plata eran para convocar a la congregación y para hacer que el pueblo marchase, para que se trasladase, o como vamos a ver más adelante, también para que marchase a la guerra. Continuemos. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Verso 3. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de la congregación. Verso 4. Mas cuando tocaren solo una, a veces sonaba una sola trompeta. Verso 4. Mas cuando tocaren solo una, entonces se reunirán ante ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Es decir, cuando sonaban las 2 trompetas de plata, el pueblo avanzaba y era convocado en asamblea. Pero cuando sonaba una sola de esas trompetas de plata, eran convocados los príncipes de Israel, los principales. Vamos al versículo 5. Y cuando tocareis alarma, entonces marcharán los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, la segunda trompeta, entonces marcharán los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, las 2 trompetas de plata. Verso 7. Pero cuando hubiereis de reunir la congregación, tocaréis, mas no con toque de alarma. Verso 8. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los levitas hacían sonar las trompetas con un sonido que anunciaba una alarma, y otras veces las hacían sonar como no alarma. Eso es lo que nos está diciendo en el verso 7. Pero cuando hubierais de reunir la congregación, tocaréis, mas no con toque de alarma. Verso 8. Y los hijos de Aarón, los levitas, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Entendemos que los sacerdotes terrenales eran un símbolo de los sacerdotes celestiales, los ángeles, que están con Cristo hoy ministrando en el santuario celestial. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Verso 9. Y cuando saliereis a la guerra,
en vuestra tierra contra el enemigo, que os atacare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, en el marco de la guerra, sonaban las dos trompetas de plata. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la señora White nos dice en Mensajes Selectos tomo 3, en el marco de la guerra de Armagedón, que una trompeta sonará tras otra en el futuro, nos está hablando de estas dos trompetas de plata y no de las 7 trompetas del santuario. Debemos ser diligentes estudiosos de la Biblia, y así el Señor revelará su verdad. Pero si somos estudiantes superficiales, vamos a llenar el adventismo de errores, como lo estamos haciendo. Y el Señor demandará de ustedes, hermanos queridos, el agregarle o quitarle a la profecía. Aquel que le agrega, Dios le agregará las plagas que están escritas en la profecía. Y el que le quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Tengamos cuidado y temor de Dios. Y estudiemos diligentemente y profundamente las Escrituras, para no caer en malas interpretaciones, confundiendo las trompetas con las 7 trompetas del santuario que preludían el día de la expiación y que en el marco escatológico sonaron en 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al santísimo. Así que las trompetas de las cuales habló la señora White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 487, párrafo 1, están en el marco de la guerra de Armagedón. Y según el Antiguo Testamento, puntualmente el libro de Números, capítulo 10, son las dos trompetas de plata las que debían sonar cuando el pueblo era enviado a la guerra o convocado para la guerra. Volvamos a leer Números 10 desde el verso 8 en adelante. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Verso 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os atacare, tocaréis alarma con las trompetas. ¿Cuáles trompetas? Las dos trompetas de plata que el contexto de Números 10 nos narra. Verso 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Vamos ahora a las trompetas y el culto divino. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 8, y Primera de Crónicas 15, 24. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaya y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed Edom y Yehías eran también porteros del arca. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 11 al versículo 13. Y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Verso 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Gemán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Aquí hay otro error que los amigos de la verdad del Padre y el Hijo tuercen las Escrituras, presentando otro error. Dice por allí uno de los líderes de estos ministerios del Padre y el Hijo que Cristo estaba en el lugar santísimo en Daniel 12, cuando habla de tiempo y la mitad de un tiempo, porque estaba vestido de lino fino con el cinto de oro. Pero aquí nos está diciendo que los sacerdotes comunes son los que se visten de lino fino con el cinto de oro, es decir, el lugar santo. Este hermano interpreta que Daniel 12 está en el marco del lugar santísimo porque Cristo está vestido de lino fino con el cinto de oro. Y él piensa que está vestido como sumo sacerdote. Eso demuestra que estos
Estas personas no estudian el santuario, sino que son estudiantes y predicadores superficiales. No son de confianza. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Y es por eso que este individuo envía los 3 años y medio al futuro. Porque Cristo ahí en Daniel 12 habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces él piensa que la vestimenta de lino con el cinto de oro que utiliza Jesús en ese pasaje bíblico de Daniel 12 está en el marco del lugar santísimo. Y como Jesús habla de tiempo y la mitad de un tiempo, piensa que hay 3 años y medio en el futuro. De esa forma es como los del Padre y el Hijo, estos ministerios del Padre y el Hijo futuristas, interpretan las Escrituras de una manera tremendamente pésima, de una manera superficial. Repito, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Gemán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. 13. Entonces, fíjense que hay 120 sacerdotes que tocaban trompetas. O sea, son 120 trompetas. No tiene nada que ver con las 2 trompetas de plata y no tiene nada que ver con las 7 trompetas del santuario. Aquí estamos hablando de 120 trompetas en el marco de la adoración de Dios, del culto divino. Verso 13. Sucedió pues que cuando los trompetistas y cantores al unísono hicieron oír su voz para alabar y dar gracias a Jehová, cuando elevaron la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La casa de Dios se llenó entonces de una nube. Vamos ahora a leer las 7 trompetas en Jericó. Vamos a Josué capítulo 6, versículos 1 al 5. Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros. ¿Se dan cuenta que ahora estas 7 trompetas están construidas de cuernos de carnero? En el marco de las trompetas en Jericó. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Verso 5. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada uno en derecho de sí. Hemos leído Josué 6, 1 al 5, en el marco de las 7 trompetas en la caída de Jericó. Pero estas 7 trompetas no tienen nada que ver con las 7 trompetas que preluden el juicio investigador, como lo vamos a ver ahora. Trompetas para la batalla. Ezequiel 7:14. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, pero no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Así que cada vez que el pueblo iba a la batalla, sonaban trompetas. Se convocaba al pueblo a través de 2 trompetas de plata. Y se sonaban estas trompetas para convocar al pueblo, para las asambleas, y también para la adoración a Dios. Y ahí veíamos que sonaban 120 trompetas, a manos de 120 sacerdotes. Pero vimos en Jericó que fueron 7 sacerdotes que hicieron sonar 7 trompetas, para que cayera Jericó. Cada vez que Dios envía al pueblo a la guerra, suenan trompetas. Y ese es el contexto de la cita de Mensajes Selectos tomo 3, en que una trompeta sonará tras otra en el futuro, hablando de las trompetas de plata y de las distintas trompetas que se tocaban en el marco de la guerra, pero que no tiene nada que ver con las 7 trompetas del santuario, que es una parte de las fiestas ceremoniales, que preludia o que anunciaba el comienzo del día de la creación. Las fiestas solemnes y la trompeta. Vamos a revisar Salmos 81, versículo 1 al 4, en el marco de las fiestas solemnes y la trompeta. Al músico principal
sobre Gitit, Salmo de Asaf, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo al Dios de Jacob, entonad salmos y tañed el pandero, el arpa deliciosa con el salterio, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Tocad la trompeta cuando comience la fiesta solemne o el Shabbat ceremonial. Vamos ahora a la fiesta de las trompetas, previas al Yom Kippur. Levítico 23, versículos 23 al 27. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hablad a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Verso 25. Ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Verso 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 27, también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Así que las 7 trompetas del santuario están relacionadas con el comienzo de las fiestas solemnes, y en este caso del día del Yom Kippur. Así que la 7ª trompeta sonó en 1844 al comienzo del juicio investigador. Y finalmente entendemos que el juicio investigador o el Yom Kippur comenzó en 1844. Así que no podemos mandar las 7 trompetas al futuro, porque estas 7 trompetas están en el marco de el santuario y del día de la expiación. Ahora, si alguien podría decir que como falta la fiesta solemne de las cabañas, sonarán 7 trompetas en el futuro, en el marco de la fiesta de las cabañas, tendríamos que creer que sonaron siempre 7 trompetas cuando fue la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las primicias, los panes y levadura, etc. Y eso no nos dice la profecía. El marco del santuario no nos dice que sonaron 7 trompetas en la Pascua, o que sonaron 7 trompetas en la fiesta de los panes sin levadura, o que sonaron 7 trompetas en la fiesta de las primicias, o en Pentecostés. Las 7 trompetas en el marco profético adventista están íntimamente ligadas con el día de la expiación y con los eventos relacionados con la era cristiana, desde que Jesús ascendió al cielo, desde que Juan escribió Apocalipsis, hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, las 7 trompetas, las 7 iglesias y los 7 sellos se han venido cumpliendo en forma histórica en estos últimos 2000 años. También ustedes pueden revisar Números capítulo 29. Vamos ahora al día de la expiación en Apocalipsis y el sonido de la 7ª trompeta. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza. El comentario bíblico Adventista 7A nos dice que este es Jesús. Por lo tanto, este ángel poderoso es Cristo, Miguel, el arcángel. Vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Verso 2. Y tenía en su mano un librito abierto, el libro de Apocalipsis, que es el libro abierto o desellado de Daniel. Daniel es el libro sellado en su porción en relación a la cuarta bestia, al papado y los eventos finales de la profecía y de la historia terrena. Pero Apocalipsis es el libro de Daniel abierto o desellado en relación a la materia de la cuarta bestia, del papado y de los eventos finales de la historia terrena. Repito, verso 2. Y tenía en su mano un librito abierto. Este librito abierto lo toma de la mano del Padre que está sentado en el trono, según Apocalipsis 4 y 5. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar,
y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. El Ellen G. White explica en sus comentarios de este texto en que lo que hablaron los 7 truenos eran los eventos relacionados con el gran chasco adventista. Por lo tanto, Apocalipsis 10, como lo hemos creído los adventistas históricamente, se relaciona con el gran movimiento adventista 1844, el final de los 2300 tardes y mañanas, el final de 1798 y lo que los pioneros y la Marajuez nos hablaron, el comienzo del tiempo del fin. 1798, 1844, el levantamiento del movimiento adventista, el gran chasco y finalmente la segunda venida de Jesús. Verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo no sería más? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto está relacionado con Daniel capítulo 12, versículo 4 al 8, donde Daniel pregunta: Señor, ¿cuándo serán cumplidas estas cosas? En relación con Daniel capítulo 2, 7, 8, 9, Daniel capítulo 10, 11 y 12. Entonces, todos esos eventos relacionados puntualmente con la Roma imperial y la Roma papal llegan a su fin en 1798, lo que Jesús llama el tiempo del fin, el fin de los tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 años, en que el papado iba a gobernar sin que nadie se levantara contra él. Y allí, en 1798, se le da la herida mortal, poniendo fin a los tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, el tiempo del fin. Enviar los 3 años y medio al futuro es tener el espíritu del anticristo, es contradecir a Cristo, que juró por el Padre que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo? 1260 años. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses o 3 años y medio. Que según Ellen G. White, en el conflicto de los siglos, capítulo Los Estados Unidos de Norteamérica y la profecía, dice que 1260 años, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses y 3 años y medio son el mismo periodo de tiempo, es decir, el periodo en que gobernó el papado en la Edad Media hasta 1798, cuando el general Berthier, enviado por Napoleón, le propina la herida mortal y pierde el poder del mundo, que ahora está recuperando lo que la Biblia llama la sanación de la herida de la bestia. Leamos nuevamente el versículo 6 en adelante. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1798. Verso 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, 1844, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, las profecías, las 2300 tardes y mañanas, que es el gran periodo profético de tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Verso 8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Verso 9. Y fui al ángel y le dije: dame el librito. Y él me dijo: toma, cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Verso 10. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es el gran chasco, el inicio del movimiento adventista, la finalización de las 2300 tardes y mañanas, el comienzo de la séptima trompeta,
y el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo con el comienzo del juicio investigador. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. 1844. Finalizan las profecías de tiempo con la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, 13 y 14. Puntualmente el 14, pero vamos a leer el 13 para entender el 14. Daniel 8, 13 y 14. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, que pone el santuario y el ejército para ser hollados? El continuo es el paganismo, Roma imperial, y la prevaricación asoladora es el papado. Repito, yo oí un santo que hablaba, y otro de los santos, y dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del imperio romano y del papado, que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Es decir, todas las profecías de Daniel y de los profetas que Dios anunció a través de ellos el misterio de Dios se consumaron, se cumplieron en 1844 al finalizar las 2300 tardes y mañanas. Esto es adventismo. Lo demás es adventismo nominal, futurismo jesuita. No te dejes engañar, adventista del séptimo día. Tenemos una gran luz a través de los pioneros y de la mensajera, Elena G. de White. Así también en el versículo 11 comienza la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y con ello, como dice los versículos anteriores, el gran chasco. Cuando el pueblo predica este mensaje, o cuando todo profeta predica el mensaje profético, le es dulce en su boca, pero le amarga el vientre. ¿Por qué? Porque al llevar la palabra, sufre la ira de las naciones, el rechazamiento del evangelio de parte del mundo y también de parte de la iglesia, y es perseguido el atalaya. Vamos finalmente a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, que ya habíamos nombrado. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces. Así que el capítulo 11 es paralelo al capítulo 10. En ambos capítulos se menciona al séptimo ángel que toca la séptima trompeta. En el capítulo 10 hace referencia a la finalización del tiempo del fin y de las 2300 tardes y mañanas, y el comienzo del movimiento adventista y el gran chasco, mientras que en Apocalipsis 11:15 nos muestra el comienzo del juicio investigador, puntualmente el juicio de los muertos y la apertura del lugar santo al lugar santísimo. Apocalipsis 11, 15 al 19. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Verso 17, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados. Es decir, que la ira de las naciones que se habla en el versículo 18 simboliza el gran chasco, cuando el movimiento milerita y el movimiento adventista predicaron el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, y fueron rechazados por las iglesias mundanales y por el mundo, y fueron perseguidos y expulsados de sus distintas denominaciones, dando origen así el gran movimiento adventista del séptimo día. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados. Comienza el juicio de los muertos a la séptima trompeta. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. Así que el marco de Apocalipsis 10 y el marco de Apocalipsis 11 está en el proceso de pasar Cristo del lugar santo al santísimo, de la finalización del tiempo del fin, es decir, tiempo y la mitad de un tiempo, 1798, y la finalización de las 2300 tardes y mañanas,
1844, donde las profecías referentes a el continuo paganismo, Roma imperial y la religión pagana, y las profecías referentes al papado a 1260 años, iban a ser cumplidas, como Dios lo profetizó a sus siervos los profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y ese cumplimiento de las profecías se encontraron con la séptima trompeta en 1844. Y en Apocalipsis 11 nos habla del comienzo del juicio de los muertos y la apertura del lugar santísimo, en que Cristo pasó del lugar santo al santísimo para comenzar el día de la expiación, advertido y anunciado por el son de la séptima trompeta, que suena en 1844. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado y no le creamos a estos falsos ministerios que se hacen pasar por adventistas y de verdad presente, pero que no tienen nada de adventista ni de verdad presente, sino que lamentablemente han sido infiltrados o aleccionados por jesuitas, llevándolos a un futurismo evangélico, católico y jesuita, destruyendo así nuestras doctrinas adventistas y las interpretaciones de las profecías de los pioneros. Vamos a finalizar ahora con este libro que se llama Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 12, desde la página 116 en adelante, donde la señora White nos va a advertir de que no podemos enviar al futuro eventos históricos que ya se cumplieron en el pasado en relación a los símbolos proféticos que los pioneros estudiaron en los primeros 50 años del movimiento adventista. Y ella nos va a decir finalmente que usted y yo, y aquellos futuristas que envían nuestras verdades al futuro, o los eventos históricos como las trompetas y los sellos al futuro, o los 3 años y medio al futuro, tienen el deber de creer las cosas como Dios las reveló a los pioneros, a sus siervos. Así que, hermanos, vamos a leer ahora esta fracción donde el G. de White nos va a advertir que todos los adventistas y también los futuristas deben entender las cosas como Dios las dio en revelación del Espíritu Santo a través de los estudios bíblicos a los santos hombres, a los entendidos, que nosotros llamamos los pioneros adventistas, en los primeros 50 años del gran movimiento adventista, entre 1844 y 1888. La hermana White no está de acuerdo con el concepto futurista. Vamos a leer ahora. Una mezcla de la verdad y el error. No he podido dormir desde la 1:30 de la madrugada. Estaba presentando al hermano D un mensaje que el Señor me había dado para él. Los conceptos particulares que él sostiene son una mezcla de la verdad y el error. Si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios, a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la Escritura. Está diciendo que el hermano D, si hubiese pertenecido al grupo de los pioneros o hubiese estudiado con los pioneros, estaría mejor preparado para aplicar un verdadero concepto y una verdadera interpretación de las profecías y de las Escrituras. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirían confusión antes que luz verdadera. Me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una y otra vez. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero las interpretan y las aplican mal. Las teorías que supuestamente eran correctas, en realidad no lo eran. Y sin embargo, muchos pensaban que eran justamente las teorías que debían presentarse al pueblo. Hay que estudiar diligentemente y no superficialmente. Hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Repito, hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan, el Apocalipsis.
Viven actualmente algunas personas que, mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. ¿Qué tiempo? Que el tiempo no sería más, como lo vimos en el estudio. Cristo dijo que el tiempo no sería más, el tiempo del fin, el fin de los 1260 días y el fin de las 2300 tardes y mañanas, 1878 y 1844. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que, en su experiencia, estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Ha habido algunos que mediante el estudio de sus Biblias pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. La Escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar mal las Escrituras. Estamos empeñados en un tremendo conflicto y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas, que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Entonces, fíjese lo que nos dice la señora White. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas, con las mentes de los adventistas, que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas de los pioneros del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Todos los adventistas que no han estudiado con los pioneros están en riesgo de mandar las cosas al futuro, como lo vamos a ver ahora. Repito, tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los últimos 50 años pasados. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así es como a causa de estas teorías se debilita la fe de algunas personas. Según las instrucciones que el Señor le ha complacido darme, usted está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. El adventismo es distinto a las iglesias caídas. El adventismo es distinto a las denominaciones babilónicas. Nosotros no podemos mezclar las interpretaciones babilónicas o de las iglesias caídas evangélicas y católicas, que ellos aplican preterismo y futurismo. Nosotros tenemos que entender que los adventistas creen en la verdad presente, y la verdad presente está íntimamente ligada con el historicismo. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido a la cadena de los acontecimientos
que nos han convertido en el pueblo que hoy somos. Y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Los obreros genuinos de Jesucristo deben colaborar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra desde el mismo comienzo del mensaje del tercer ángel. Los verdaderos y genuinos siervos de Cristo deben colaborar con los pioneros. Repito, los obreros genuinos de Jesucristo deben colaborar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra desde el mismo comienzo del mensaje del tercer ángel. Estos avanzaron paso a paso y recibieron luz y verdad a medida que avanzaban. Soportaron una prueba tras otra. Levantaron la cruz que yacía directamente en su camino y se esforzaron por conocer al Señor, cuyas salidas están dispuestas como el alba. Usted y otros de nuestros hermanos deben aceptar la verdad tal como Dios la ha dado a los estudiosos de la profecía, que han sido guiados por una experiencia genuina y viva, y han avanzado punto por punto, y han sido intensamente probados, hasta que la verdad ha llegado a ser una realidad para ellos. La verdad, como rayos brillantes y cálidos, ha salido de sus voces y de sus plumas, y ha ido a todas partes del mundo. Y aquello que para ellos fue una verdad probatoria, tal como fue dada por los mensajeros delegados del Señor, es una verdad probatoria para todos aquellos a quienes se proclama el mensaje. El peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora, cerca y lejos, es el mensaje del tercer ángel. Y los que procuran comprender este mensaje no serán guiados por el Señor para realizar una aplicación de la palabra que debilite el fundamento y derribe las columnas de la fe que han hecho de los adventistas lo que hoy son. Las verdades que se han ido revelando consecutivamente a medida que hemos avanzado en el ámbito de las profecías reveladas en la palabra de Dios son actualmente verdades sagradas y eternas. Los que recorrieron el terreno paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia y que vieron la cadena de la verdad en las profecías, estaban preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz. Oraban, ayunaban, investigaban y cavaban en busca de la verdad, tal como lo hubieran hecho para encontrar tesoros ocultos. Y el Espíritu Santo, lo sabemos, nos enseñaba y nos guiaba. Se propusieron muchas teorías que tenían una apariencia de verdad, pero estaban tan mezcladas con pasajes bíblicos mal interpretados y mal aplicados que conducían a errores peligrosos. Sabemos muy bien cómo se estableció cada rasgo de la verdad y conocemos el sello puesto sobre la verdad por el Espíritu Santo de Dios. Y durante todo el tiempo se oían voces que decían: aquí está la verdad, yo tengo la verdad, seguidme. Pero recibimos esta advertencia: no vayáis en pos de ellos, no los ha enviado, sino que ellos han corrido solos. Jeremías capítulo 23, versículo 21. La dirección del Señor fue evidente y sus revelaciones de la verdad fueron muy admirables. El Dios del cielo la estableció punto por punto. Aquello que era verdad entonces sigue siendo verdad ahora. Sin embargo, hay voces que no cesan de proclamar: esta es la verdad, tengo nueva luz. Pero estas nuevas luces que pretenden brillar en el ámbito profético muestran claramente que hacen mal uso de la palabra y envían al pueblo de Dios a la deriva, sin un ancla que lo afirme. Como dice Jeremías, no vayáis en pos de ellos,
dice el Señor, yo no los he enviado. Hemos sido advertidos. No hay ningún mensaje que envíe las trompetas, los 3 años y medio, los sellos o cualquier evento histórico ya cumplido al futuro. Todo eso es solo imaginación que viene a socavar la verdad que Dios nos dio en los primeros 50 años del movimiento adventista a través de los pioneros y de la hermana White. Ya hemos sido advertidos. No vayáis en pos de ellos, porque Dios no los ha enviado. La boca de Jehová lo ha hablado. Maranata, Cristo ya viene.